fines del año pasado, principios de este año, en el armado de las listas, de las candidaturas, de las personalidades que iban asomando, luego las noticias económicas, las noticias sociales, y la verdad que ha sido un año que se nos ha pasado volando y en un punto uno dice, bueno, che, no debería ser así, uno debería disfrutar ciertas cosas que te van pasando o vivirlas, ¿no? Vivirlas, lisa y llanamente, y no llegar así como que, bueno, ¿qué hice este año? Y la verdad que uno empieza a hacer como análisis de las metas y los objetivos cumplidos. A mí me da la sensación que desde el punto de vista de este programa nosotros estamos muy contentos por haber cumplido expectativas, haber formado equipos. Este año se renovó en gran medida el staff del arranque, bueno, obviamente con nuestra querida Josefina, pero la incorporación de Julio, de Omar, el querido doctor Claudio Santamaría, que ha seguido este año con nosotros, Dani Rodiguiero, también Rubén Costas, Victoria Gentiles se incorporó este año, bueno, no quiero, Juancito Lesque, que ya es el segundo, el tercer o cuarto año, después se lo voy a preguntar, pero y obviamente Andrea Fichera, todos los que integran el arranque, y nuestro querido Hernán, ya que hace mucho que nos acompaña todas las mañanas, con Johnny, con Florencia. Así que, digamos, desde ese punto de vista el balance para nosotros es positivo. Hago este balance porque nosotros nos vamos a tomar unos días de descanso a partir de diciembre, obviamente que va a seguir saliendo el programa, con mejores notas, entrevistas, y vamos a, en el caso de que lo requiera la actualidad, vamos a estar para estar en vivo, como estuvimos durante toda la pandemia, pero bueno, necesitamos unos días de descanso, esa es la verdad. Vamos a volver seguramente pronto, no te digo ahora el 1 de enero, pero pronto. Y pensábamos esto, ¿no? Hacer este análisis y un poco también trasladar el análisis al momento económico que estamos viviendo. Porque bueno, es un poco lo que nos ha pasado este 2023. Y llegamos acá con un nuevo presidente, el presidente electo, que está en estos momentos en los Estados Unidos. Ayer charlé con un íntimo, una persona que se subió al avión con él. Y le mandé un mensaje, le digo, che, ¿fuiste al viaje? Sí, acá estábamos, bueno, el viaje. Me contó lo que había ido a hacer Milei frente a la tumba del rabino. Y que, bueno, se iba a encontrar ahora con Bill Clinton, y bueno, cosa que finalmente sucedió, y que después iba a encargarse de reuniones relacionadas con lo institucional. Un poco le pregunté esto de que estaban rondando en las redes sociales, si le importaba o no al presidente esto que se estaba diciendo en relación a el uso de un avión privado y el costo que había tenido. Me dijo que no, para nada, que todo el mundo se había pagado su pasaje, y que no debería interesar, digamos, el uso de o el pago de un pasaje privado individual cuando uno todavía no es presidente electo. Presidente en ejercicio, perdón. Presidente electo, pero no presidente en ejercicio. Con lo cual no está utilizando fondos ni recursos del Estado. Está utilizando recursos privados. Bueno, ahí la pregunta muchos que se hacían en redes sociales era si eso no condiciona al presidente. Es decir, si alguien te paga un pasaje o te pone a disposición un avión o te arma una gira internacional, si eso no lo condiciona. Pero bueno, eso es parte del lobby que viven todos los presidentes. No es esto para defender a Milei en este caso, pero me parece que nos estamos enfocando en algo que no debería ser. Obviamente que si el presidente va a Estados Unidos, el presidente electo va a Estados Unidos, y bueno, alguien va a pagar el pasaje, alguien va a pagar el costo, alguien puso un avión privado. Debería haberlo hecho en un avión de línea. La pregunta que se hacen otros, bueno, está bien, pero va y viene y una semana tiene que estar acá porque tiene que terminar de formar equipos. O sea, fue 2 días, va a ir 2 días. Entonces yo digo, tratemos de enfocarnos y de concentrarnos en lo materialmente correcto, ¿no? Y hoy lo materialmente correcto es, por ejemplo, si Julio en un rato me diga las variables económicas. Y entonces esas variables económicas, cuando vos las vayas a ver, vas a ver un dólar blue que no es más alto del que había previo a las elecciones. Un dólar oficial que está un poco más alto, pero ya lo había anunciado Massa, que se iba a dar este rolling peg, o sea que iba de alguna manera a moverse el cambio oficial. Eso se movió. No se movió en una magnitud extraordinaria. Lo que sí hemos tenido es un dólar tarjeta, un poco más alto en el último tiempo, y unificación de algunos tipos de cambios para la exportación. Es decir, que las variables
financieras macroeconómicas, porque, viste, cuando te dicen, bueno, miremos que no me la cuenten distorsionada. Bueno, esos son datos y además hemos tenido una baja de el riesgo país muy fuerte. Con lo cual los mercados han celebrado la llegada del presidente electo Javier Milei. Por los datos económicos, las acciones, la bolsa, volando, con títulos argentinos. Ahora, esto también le pasó en el inicio a Mauricio Macri. O sea, los mercados celebraron la llegada de Mauricio Macri y todos sabemos cómo terminó el gobierno de Mauricio Macri para la gente. Es decir, ahora uno puede decir, ¿no era esta situación? Claro que no era esta situación, pero Mauricio Macri no logró retener una reelección, no logró ser reelegido, cuando claramente pegaron el valor de las tarifas, cuando cayó la actividad económica, cuando volvió el Fondo Monetario Internacional. Es decir, todo eso es historia del pasado, pero que tiene que ver con que los mercados celebraron su llegada, pero terminó expulsado por los mercados. Entonces, las primeras señales del gobierno de Milei le dan la derecha respecto a los mercados. Son buenas. Pulgar para arriba. Ese es el dato objetivo. Ahora hay que ver qué hace con ese pulgar para arriba. Si se puede desarticular las bombas de la LELIC, que va camino a, y ojalá se haga de forma como el presidente quiere y como el equipo económico quiere, y que de esa manera pueda desandarse el camino de la inflación. Lo que no se ve en este momento en la góndola, donde te vemos los vivos de siempre. Y chicos, les digo la verdad, gente, pensémoslo, los vivos de siempre son los formadores de precio. Son las grandes cadenas que manejan casi el 80% del abastecimiento de este país. Y no hablo solo del supermercado, sino el supermercado le cobra a esas cadenas que crean y son los formadores de precios. Vos me podés decir quiénes. No sé, se me viene a la cabeza uno para que vos te des cuenta. Por ejemplo, Unilever. Unilever tiene absolutamente de todo. Desde productos de limpieza, productos de primera necesidad, y forman los precios, hacen los precios. Y ellos son los que mandaron listas de precios de un 40, un 50%, que ya las tenían estipuladas antes de que Javier Milei ganara. O sea, que se le iban a mandar a Massa, o se le iban a mandar a Javier Milei. Por eso también tenemos que enojarnos con esta gente. Tenemos que enojarnos con esta casta empresarial que maneja los destinos del país. No solo con la casta política, que tuvimos, si querés, la posibilidad de elegir, y si querés, con todo el derecho democrático de sacártela de encima. Porque creías que era casta y te sacaste a toda la casta encima. Ahora, ¿cómo nos sacamos a esta casta empresarial que se enriquece a costa de nosotros, del pueblo argentino? Porque el jubilado, que no le aumentó la jubilación un 40% de un mes a otro, que no le aumentó, pero sí le aumentó el pan, que no le aumentó la jubilación de un mes a otro, pero sí le aumentó el alquiler, y desmesuradamente, que no le aumentó la jubilación de un mes a otro, pero sí paga un maple de huevo 4.000 pesos, que no le aumentó la jubilación de un mes a otro, pero le sale al matrimonio de jubilados una prepaga 100.000 pesos, con suerte, que no le aumentó de un mes a otro a la clase media el sueldo un 40%, pero los colegios ya están previendo un 170% interanual para marzo. Entonces, muchachos, ¿quiénes forman los precios en la Argentina? Y obviamente los sueldos o los ingresos de todos nosotros tratan de ir hacia eso, tratan de buscar un equilibrio hacia eso, y es imposible, porque se cae la actividad económica frente a la desmesura y la voracidad que tiene esta casta empresarial, que no son todos, pero sí son los más grandes, es el decil más grande, es el real formador de precios. Es decir, no nos enojemos con el kiosco que te aumentó los cigarrillos, o el kiosco que te aumentó la lata de gaseosa, o el kiosco que te aumentó el chicle. Ese no es el formador de precios, no nos equivoquemos. Ese es el par mío, es el par tuyo, es el par de nosotros. Es el pequeño empresario como todos nosotros, es el emprendedor, es el trabajador independiente,
es el trabajador que trabaja para una pyme, es el pequeño empresario pyme. Con ese no hay que enojarse, porque ese se cubre como puede frente a lo que hace el grande. Y que es el que de alguna manera lleva después a la debacle al país. Es el que después tiene los arreglos con la casta política para no perder y no perder nunca. Al contrario, después cuando le tienen que estatizar la deuda, se la estatizan, como pasó con la familia Macri y con otras familias millonarias de la Argentina. Digo Macri porque Macri después se trasladó a la política, no estoy haciendo un juicio, ya está. O sea, pasado, pisado, listo, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Pero, digamos, esto pasa en la Argentina. Muchachos, no nos enojemos solo con la casta política. Enojémonos con estas empresas. No sé qué forma hay de generarle, si querés, un boicot. Un boicot económico y comercial. Porque nosotros somos los consumidores. Si nosotros no le compramos, ellos no van a hacer esta mala pasada que nos hacen permanentemente. En otros países existen los mercados de cercanía, que en algún momento el gobierno pensó y vos decís, bueno, pero eso no es libertad económica. Pero entonces, ¿quién me da la libertad económica? Esta empresa que es la que me pone el precio y que ya sabía cuánto me iba a empernar y me empernó. Y no le damos la posibilidad al productor o al pequeño productor a que directamente me traiga a grandes lugares o a grandes establecimientos que deberían proveer las grandes ciudades el producto directamente a la góndola, como se dice. Como pasa en otros lados, como pasa en otros países. Porque esto rompería de alguna manera esa mala costumbre que hay en Argentina de que el decil más grande siempre le vaya bien. Y que seamos nosotros siempre los mismos de siempre los que pagamos el pato de la boda. Y con esto quiero también decir que al gobierno punto para arriba con los temas financieros y ahora hay que empezar a pensar en bajar la inflación y en acercarle y hacerle la vida más fácil a la gente. Hacerle la vida más fácil a la gente. Los gobiernos pueden hacerlo, pero tienen que tocar intereses. Hay que tener claro que tienen que tocar intereses. Y no son solamente los intereses de la casta política, que también hay que tocarlos, y que estoy de acuerdo en tocarlos. Hoy, por ejemplo, salía la noticia de que un legislador hasta octubre del año pasado cobraba 380.000 pesos y hoy está en 1.700.000. Entonces ellos aumentaron por encima de la inflación, ¿te das cuenta? Eso es casta política. Pero también está la casta empresarial, como está la casta sindical, de gente que está enquistada hace muchos años, como está la casta de todo tipo en Argentina. Pero hay que mirar lo macro siempre, no quedarnos solamente con lo micro. Tal vez con lo micro, o con una parte de lo macro, lo pudiste sacar gracias a la democracia que hemos sabido conseguir en 40 años, que hemos podido defender. Por eso es tan importante el nunca más, a pesar de que haya gente que no quiera esa palabra o no la quiera escuchar o que reniegue de ella. Para sacarte la casta de encima, tuviste la posibilidad de tener gobiernos democráticos que te dieron la posibilidad a través del republicanismo y la Constitución de poder elegir. Ojalá esa elección nos pueda pasar en materia económica. Ojalá nos pueda pasar en materia económica. Y podamos sacarnos a parásitos empresariales que solamente viven del Estado, esquilmando tu sueldo, el mío, generando inflación, generándotela vos, generándomela a mí y generándola a todos nosotros, desestabilizando la Argentina. Son los mismos de siempre. Son los mismos desestabilizadores de siempre. Esa no es la política, aunque a la política le convenga de alguna manera la inflación. Esa no es la política. Son los empresarios, porque si la inflación corre a 5% mensual, como fue en un tiempo, los empresarios remarcaban al 20%. Y no estoy hablando del kiosquero, vuelvo a decir. No estoy hablando del almacenero, que es empático con vos y yo soy empático con él. Estoy hablando del formador de precio, de la gran empresa, que es el 1% de la población de este país. Estoy hablando de los banqueros, que hoy le pagan muchos un avión a Milei para viajar a Estados Unidos. Y que hoy son amigos del campeón, porque tienen la billetera para ser amigos del campeón. Pero no se olvide, señor presidente, que en algún momento se le pueden dar vuelta, porque se le dieron vuelta a todos los gobiernos. Se le dieron vuelta a Alfonsín,
se le dieron vuelta de la Rúa, se le dieron vuelta a Menem, se le dieron vuelta a los Kirchner, y se le van a dar vuelta a usted. Son los mismos de siempre. Son ese porcentaje del poder real que en su momento Cristina Kirchner habló en un discurso, donde le dijo a la gente, y la traigo a colación, no por política, la traigo a colación para que se entienda, de que muchas veces los presidentes creen que tienen el poder, pero por detrás hay otras personas que le mueven el poder, y solamente ese decil de poder es el 20%. Entonces, cuando vos te enfrentás directamente a ese 80%, tenés la de perder. Y si no, pregúntense por qué está el Toto Caputo, a quien había defenestrado históricamente el presidente Milei, y se lo pusieron. ¿O ustedes creen que Milei lo fue a llamar? ¿Ustedes creen que Milei levantó el teléfono y le dijo, Toto, ustedes... Al Toto se lo pusieron. Al Toto se lo metieron por la ventana. ¿Quién se lo metió por la ventana? El poder económico. El poder económico, que cuando vos llegás al poder te das cuenta que no sos el que ejercés y el que manejás. En todo caso, la democracia te da la posibilidad, desde lo discursivo, de poder hacerle entender a la gente que te tenés que desprender de una casta, que es la política. Pero cuando llegás te das cuenta que hay otro poder que es el real, es el fáctico. Ahora entras en la realpolitik, que es el poder económico, que es el poder que maneja los designios económicos de este país. Y ojalá que ese poder, el presidente nos pida que lo ayudemos para hacer lo que hay que hacer. Decirle que no nos jodan, que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, que son ellos los formadores de precio. Y presidente, ahí va a tener a la gente para ayudarlo. Cuando usted diga que tales empresarios hacen lo que no tienen que hacer para tocarnos el bolsillo, cuando sus ecuaciones económicas le dan por encima de la inflación, ahí va a estar la gente para ayudarlo, presidente. Pero no se fije solamente en la casta política. Fíjese en esta casta que nos hace mucho daño y ha hecho en 200 años de historia de este país. Esto es El Arranque. Estás escuchando El Arranque. El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.